porque lo que el Señor me dio fue bien bonito. Yo estaba hablando con mi vecina Rosy, y yo le decía, Señor, ¿qué quieres de que yo predique? Porque yo quería predicar de otra cosa el domingo, pero usted tiene que estar como un radar, así, viendo por dónde le va a entrar el mensaje. Y Rosy me dice, Fanor, enséñale acerca de la sanidad divina. Sin decirle nada a Rosy, me puse a investigar todo lo de la sanidad divina, amén, y a orar. Y es demasiado, hermano, es extenso, porque usted tiene un Dios bueno. Un Dios que lo ama, un Dios que quiere que sus hijos estén sanos. Si figúrese, si usted cuando tiene a su hijo o a su nieto enfermo, usted lo lleva donde un médico porque usted quiere que esté sano, ¿cuánto más nuestro Señor y nuestro Dios, que quiere lo mejor para nosotros? Dice que si nosotros los padres, dice, y el hijo nos pide un pan, no le damos una serpiente, o si pescado, un escorpión, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará todo lo que le pidamos y su Espíritu Santo? Y si nosotros siendo malos, ahí la palabra malos es deficientes, pecadores, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más Dios con los que los ama? Amén. Amén. La sanidad divina es un regalo de Dios a la humanidad. Lo primero que usted y yo debemos de entender y estar muy claros es que la sanidad divina no solo es un regalo de Dios a la humanidad, sino que es el poder de confirmar y respaldar la prédica del mensaje de las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Es un respaldo provocado por la prédica de Jesús al que nace en los corazones de las personas cuando lo aceptan como su Señor y Salvador. Eso es muy cierto. Yo recuerdo cuando mi hermanito, el menor, vino de Nicaragua. Le voy a hacer una historia de hace 35 años en el pasado. Él vino, yo estaba recién casado con Silvia, 35, 33 por ahí. Y él padecía de asma. Mi hermano ese que vio usted predicando, aquí hace un par de meses, en diciembre, él padecía de asma desde niño. Y él tenía 15 años cuando en ese entonces me llamó una vez que él no aguantaba y que necesitaba un médico. Imagínense, yo recién casado, con un cacharrito que me había regalado mi papá de 800 pesos y tratando de empezar una nueva vida aquí. Yo le dije, bueno, yo conozco a alguien que es el mejor médico y no hay nada que él no pueda curar. Ah, me dice, esos médicos así de alto calibre, esos son carísimos, me dijo él. Y yo le dije, no, él no cobra. Él no cobra. No, él no cobra nada. ¿Y quién es? Me dice, Jesús. Y me dice, no, yo sé que Diosito es milagroso. Fue lo que me dijo él. Y le digo, bueno, prepárate que te voy a recoger esta noche. Y bueno, le dije a mi esposa, estábamos haciendo un laundry, porque no teníamos lavadora ni secadora. Yo estaba viviendo en el apartamento de ella porque yo no me tenía ni que caerme muerto, no me da pena decirlo. Yo me fui a vivir a la casa de mi esposa cuando me casé. Y bueno, nos preparamos, llevamos la ropa, la dejamos en la casa y en la noche lo fuimos a recoger a mi hermano y lo llevamos a donde es el Marlin Stereo, ese estéreo que usted ve, ese estadio tan bello. Hace 40 años, cuando yo vine, eso era el Orange Bowl. No sé si usted se acuerda, Managla, del Orange Bowl, que lo demolieron en un estadio antiguo. Y ahí estaba Gigi Ávila predicando. Gigi Ávila predicando para la gloria de Dios. Amén. Le estoy hablando 35 años atrás. Un par de días después, mi hermano me llamó diciendo que había soñado con Jesús, al cual lo vio sentado en una roca y haciéndole señal de que lo estaba llamando. Y mi hermano se puso a llorar y yo le dije, ¿por qué lloras? Y me dijo, desde que me llevaste a esa campaña y desde que el Señor se me reveló, me apareció en ese sueño, no he tenido más asma. Mi hermano estaba completamente sano para la gloria de Dios. Amén. La sanidad divina, al igual que la salvación, son dadas por Dios por gracia, con la diferencia que la salvación de tu alma es eterna. Amén. Mientras que la sanidad divina es algo físico del cuerpo que debemos cuidar y mantener una vez que se recibe mientras estemos aquí en la tierra. Eso es muy cierto. Hay personas, nosotros tuvimos el caso, la hermana Gladys lo puede colaborar, de una señora que vino, la pastora también lo puede colaborar. Y este matrimonio tenían problemas y cuando nosotros orábamos sentíamos olores. Y a veces no es que la persona traiga algo, pero a veces usted está orando y usted siente un olor. Y es el mismo Espíritu Santo describiéndole la condición de esa persona.
La persona después dio testimonio que fue libre de brujería, que esto y que el otro, que el Señor la sanó de coma, de un hígado que no servía, de riñones y todo. Y por la oración que el marido fue donde un primo cristiano y pidió oración, Dios la devolvió a la vida. Y con ese testimonio la conocimos. Tratamos de ayudarla enormemente a la hermana. Puedo hablar de esto porque ya la hermana no está con nosotros, se nos adelantó, para la gloria de Dios. Y tratamos de ayudarla, le ofrecimos ayuda, inclusive ella me llamó como al año y medio de haber sido de la iglesia, porque estaba trabajando creo que al norte, en Orlando, en no sé dónde, y me suplicó pues que la ayudara con su problema, a ella y al marido, porque los dos tenían el mismo problema. Yo le dije que no me hiciera perder el tiempo. Le dije yo, no te quiero hacer perder el tiempo ni tu tiempo, pero si vas a hacer todo como yo te diga y te indique, pues yo voy. Y fui, recogí a Silvita, nos fuimos para allá. Y ella estaba muy dispuesta, el marido no quiso. La llevamos a un hospital, a una clínica, para que la desintoxicaran. Pero lo triste del caso es que después de 3 horas ella se quitó todas las vainas y se fue caminando ahí a la casa, porque la clínica quedaba cerca de la casa, el hospital. ¿Me entienden? Desgraciadamente ella no superó su problema, terminó separándose de su marido, porque nunca llegaron a divorciarse, se separaron. Yo perdí contacto con ellos, lo último que me di cuenta es a través del hermana Gladys, que ella había fallecido entre su carro. ¿Ok? El día que nosotros la llevamos al hospital con Silvita, Silvita alcanzó a oír que el médico le dijo que ella tenía cirrosis en el hígado. Entonces quiere decir que el Señor lo puede curar a uno, lo puede traer de la muerte, lo puede sacar de coma, le puede restaurar su hígado, sus riñones. Pero si usted no evita y pone de su parte y no evita el pecado, en el caso de ella era una adicción. El pecado, tarde que temprano el pecado le va a pasar factura, porque la paga del pecado es muerte, no es vida eterna. La paga del pecado te va a pasar factura, tarde que temprano. Y arrepentirse no es lloriquear. Yo he visto gente tirarse en la iglesia, lloriquear y seguir en el pecado. Entonces, arrepentirse no es una emoción. Es como el perdón. El perdón no es si usted lo siente o no lo siente. Cristo nos manda que perdonemos y punto. ¿Me entiende? Así mismo es cuando nos arrepentimos. El hijo pródigo dice que le vino un cambio de mente. Metanoia, dice la Biblia griega. Y volviendo en sí. Parece como que el tipo andaba loco en el pecado, con prostitutas, en el vicio, en la bebedera. Hasta que a él le cae un cambio de mente. Eso solo lo da el Espíritu Santo a los hijos. ¿Ok? Usted no espere un cambio de mente de la persona que está en pecado. Es solo los hijos. Y aunque usted tenga hijos que no son convertidos, usted puede pedirle al Espíritu Santo que le inste un cambio de mente a ellos. Amén. Para que puedan ser salvos y buscar del Señor. Porque al final el único que revela las cosas y endereza las cosas y hace todas las cosas es el Espíritu Santo en la vida de nosotros. Amén. Amén. La sanidad divina, según la Biblia, es un don de Dios que se manifiesta a través de la curación de enfermedades y dolencias y se basa en la fe y la oración. Solo al Padre Celestial, a través de Cristo como único mediador, y es el Espíritu Santo hoy en día que ejecuta los milagros. Amén. En nosotros. En muchos pasajes de la Biblia se ve a Jesús sanando a los enfermos y oprimidos por el diablo. Pastor, ¿y es que todas las enfermedades del diablo son del diablo? No. Pero hay una gran mayoría, un gran porcentaje, más del 50-60% que son opresiones diabólicas. E inclusive yo he oído a los brujos en televisión decir cómo ellos agarran algo, se lo tiran a alguien y le dan sanidad a una persona y le dan enfermedad a la otra. ¿Y cómo hacen eso? Con espíritus malos. Yo no sé, a mí no me explica cómo hacen, pero los he oído hablar en televisión, cómo ellos hacen sus vainas. ¿Ok? Entonces concluimos que sí, hay muchas enfermedades que son causadas por espíritus malos, no todas. Ahora no diga que porque viene usted con un catarro, ¡ay, el pastor me dice que estoy endemoniado! No piense así, ¿me entiende? Si usted tiene un resfriado, pues tome coricidin, para que no le sube la presión, acetaminofén o terraflu. Amén. Este poder de Jesús lo dio también a sus discípulos y a su iglesia, como una señal del poder sanador que se manifestaría a usted y a mí al predicar el Evangelio. Amén. Yo recuerdo cuando volviendo a mi hermano, lo llevé al Orange Bowl,
lo que hoy es el Marlin Stereo, porque lo demolieron. Lo demolieron hace como más de 20 años, creo. Y estaba el varón de Dios, estaba el pastor Gigi Ávila. Y los mensajes de él eran apocalípticos, tremendos, de fuego. Y decía, no se vaya sin Cristo a su casa. Pegaba aquel hombre que retumbaba el estadio. Aquello era tremendo. Mire, ese hombre, me cuenta mi cuñado, que en paz descanse, que una vez llegó a Honduras y en el estadio pegó una oración y ató los cielos. Oiga, mi cuñado me testificaba. Y dice mi cuñado que cuando salió eran charcos de agua alrededor del estadio y que no cayó ni una gota dentro del estadio. Amén. Que ellos fueron testigos de eso. Amén. Porque era un hombre de Dios. Amén. Y las señales van a seguir a los que creen, no a los incrédulos. Amén. Amén. Mientras que el milagro es, miren, hay una diferencia entre lo que es sanidad y milagro. ¿Saben la diferencia, verdad? Ok, la sanidad es algo progresivo y muchas veces involucra la ciencia médica, como mi esposa. Es un milagro de sanidad, donde los médicos intervinieron, ¿me entiende? Y ahí está en su etapa final, por salir del túnel. Mientras que el milagro es instantáneo. ¿Cuándo ocurren los milagros? Cuando ya la ciencia médica no puede hacer nada por ti. Ahí es donde Dios se manifiesta. Ahí es donde tu fe es activada y entra el perfecto kairos, el tiempo de Dios, que se mete al tiempo cronológico de los hombres para llevar las sanidades. Amén. Cuando ya el doctor te dice no podemos hacer más nada por su hijo, por su hija, por su mamá, por su tía, por su primo, hasta aquí nomás llega la ciencia. Ahí es donde la persona activa su fe y ocurren los milagros. Amén. 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 Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a ir a la palabra en el nombre del Padre, en el nombre de su Hijo Jesucristo y de su varón Roja Kodesh, su Espíritu Santo. Amén. Al libro de Hebreos 11:6, lo vamos a leer en dos versiones para que les traigamos el jugo a la palabra. Amén. Hebreos 11:6. ¿Qué es lo que agrada al Señor para que veamos sanidades, para que veamos milagros, para que veamos prodigios, para que veamos dones, para que veamos manifestaciones, para que veamos profecía, para que veamos gente prosperar? Porque nosotros creemos que Dios prospera. Ahora, no predicamos una prosperidad basada en la avaricia. Dame 100 para que Dios te pueda dar 1000. O pacta con $1000 para que Dios te saque a tu hijo de la droga. A veces, si es Dios hablando y usted tiene convicción, la gente lo hace y le funciona, pero no siempre es así. Uno tiene que tener cuidado y tener un oído bien afinado para escuchar al Espíritu Santo. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea que Dios premia al que lo busca. Vamos, ahora se lo voy a leer en lenguaje actual, el mismo Hebreos 11:6. Se afirma, porque a Dios no le gusta que no confiemos en Él. Ahí la palabra hebrea es emuná, que es confianza o fe. Para ser amigos de Dios hay que creer que Él existe y que sabe premiar a los que buscan su amistad. Amén. O sea, que la fe nos hace amigos del Señor. Hasta tal punto le agrada al Señor que nos entra en una relación íntima de amistad con Él. Amén. Eso es lo único que Dios pide. De ahí no le pide nada, que usted crea. Amén. Que usted crea que Él es, que cuando usted se acerque para todo, no solo para la sanidad, para todo, para buscar un empleo, para buscar mejoras económicas, para buscar una casita, para buscar cómo comprar un carro, para todo lo que usted necesite, Dios lo único que pide es fe, que usted crea, más nada. Amén. Amén. ¿Qué pasa cuando las personas dudan de Dios? Sería la pregunta. Si fe es lo que agrada a Dios y es la sustancia que Dios depositó en el corazón suyo y mío para ver milagros, ¿ok? Porque dice Efesios 2:8 que por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de nosotros, sino que es un don de Dios. O sea que la fe salvadora la deposita Dios. Amén. Amén. Hay diferentes tipos de fe. Y la gracia es de Dios. Pero la pregunta que surge ahora, si fe es lo que agrada, que es la materia prima de lo que está hecho mi milagro, pues es la fe. Entonces,
¿Qué pasa cuando las personas dudan de Dios? Cuando usted hoy cree y mañana no cree. Cuando usted dice quizás o tal vez, hoy yo creo, aleluya, y hoy, ay no. Y porque algo no me salió, ya me desanimo, me desinflo y no sigo creyendo. ¿Entiende? El éxito del cristiano está en la oración y la perseverancia. ¿Qué pasa cuando las personas dudan de Dios? Vamos a leer Marcos 6, 1 al 6. Dejemos que el Señor sea quien nos diga. Amén, directo, que qué pasa cuando dudamos de Él. Marcos 6, 1 al 6, búsquelo ahí. Salió Jesús de ahí y vino a su tierra, y le seguían sus discípulos. 2. Y llegando el día de reposo, es decir, el Shabbat, o el sábado, comenzó a enseñar en las sinagogas, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. 3. ¿No es este el carpintero hijo de María? Ya le pusieron una etiqueta al Señor. Oiga, ya lo etiquetaron. ¿No es este el carpintero hijo de María, hermano de Jacob, de José, de Judas, de Simeón? O sea que tenía 4 hermanos más el Señor. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Ahí no menciona los nombres, pueden ser que eran 2 o más. Y se escandalizaban de él. ¿Por qué se escandalizaban? Por la etiqueta que le habían puesto. Pero si usted es el hijo del carpintero, se quitan las hermanas y los hermanos. ¿Cómo es posible que haga esto? Y se escandalizaban del 4. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honras, sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. O sea, que al Señor ya lo venían deshonrando. 5, que no creían en Él. Y no pudo hacer ahí ningún milagro. ¡Wow! ¿Cómo es eso, pastor? Que Jesús no pudo hacer ningún milagro. Salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. 6. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos. ¿Quién? El Señor. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¡Wow! ¡Qué tremendo!, ¿verdad? Que el Señor en vivo a todo color no pudo hacer milagro. Por la incredulidad de la gente. Ay, pastor, pero ¿cómo es posible si Jesús era Dios? Sí, era Dios, pero ahí estaba en carne. Estaba como hombre. Él se despojó de su gloria y vivió como hombre. Todos los milagros que Cristo los hizo como hombre. Amén. Y nos dio ese poder a nosotros, esa autoridad de hacer lo mismo. Amén. Y dijo que también cosas más grandes haríamos en su nombre. Amén. La sanidad divina la vemos como parte esencial de la obra de Cristo. Cristo sanó a los enfermos durante su ministerio terrenal, demostró su poder y amor a la humanidad y nos ordenó a predicar su evangelio y a poner las manos sobre los enfermos para que sean sanados en su nombre. Amén. La importancia de la fe. Vamos a ir al 4 punto, la importancia de la fe. La fe es fundamental para recibir cualquier cosa de parte de Dios. Y esto incluye la sanidad divina. Jesús a menudo preguntaba a las personas si creían que Él podía sanarlas. ¡Wow! Mire, una vez le llegaron 2 ciegos al Señor. Dice, Señor maestro, ¿qué quieren? Que nos abra la vista, que nos devuelva la vista. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacer eso? ¿Qué pregunta la que les hacía a los ciegos? ¿Qué quieren que yo haga? Le decía a la gente. Pero si tú estás viendo que la persona llega. ¿Y qué quieren que yo haga? Le decía el Señor. Entonces yo digo, pero wow, Él quería saber lo que estaba en el corazón de esa persona. ¿Con qué fe se acercaban al Señor? Y le decían los ciegos, sí, creemos. De acuerdo a tu fe, no la fe del Señor, de acuerdo a tu fe te sea hecho. Y los tipos eran sanados. Y muchas veces el Señor le decía, a la gente, no le digan nada a la gente, pero es imposible callarse cuando usted recibe un milagro del Señor. Amén. Amén. Me acuerdo que una vez Silvia pasó aquí, hace 10 años, cuando conoció a la que ahora es hermana. En ese tiempo no era una hermana. Y mi esposa estaba en una tienda. Y oyó que la señora habló por teléfono pidiendo una medicina para la depresión. Y mi esposa se le acercó y le dijo, perdone, no pude evitar el escuchar la conversación, pero usted toma medicamentos. Sí, yo vivo muy enferma. Oh, deprimida. Oh. ¿Y usted cree que si yo oro al Señor, el Señor la puede sanar? Sí. Pero Silvia tuvo que preguntarle.
¿Usted cree que si yo oro al Señor, el Señor la puede sanar? Sí. Y mi esposa dice que había un banco, porque era una tienda, movió una ropa, sentó a la señora, que ahora es nuestra hermana, y oró por ella. Y la hermana testifica que hasta el día de hoy, sin tomar medicina, hace casi una década de eso, para la gloria del Señor. Entonces, la fe juega un factor importante cuando usted se acerca a Dios, créalo o no. Amén. Aleluya, gloria sea el nombre del Señor. La sanidad no es una garantía. ¿Cómo, pastor? Sí. No todos los que piden sanidad son sanados. ¿Por qué? No sé, no lo sabemos. Lo que sí podemos afirmar es que para el que cree, todo es posible y que para Dios no hay imposible. Pero entendemos que hay cosas, hay casos donde si la persona está llena de rencor, amargura, de falta de perdón, esto se convierte en impedimento para ellos lograr sus objetivos en la vida, no solo para la sanidad de su cuerpo, para echar para adelante. Amén. Se vuelve un impedimento, por eso Dios nos manda a perdonar y dejar ir. Mire, el perdón no es para que usted restablezca una relación con la persona. Hay relaciones que están rotas y eso no se va a restablecer nunca. Amén. El perdón es para que usted esté bien con Dios y sus oraciones no tengan estorbo, para que sean contestadas, para que usted esté limpio y libre de lo que pasó en el pasado. Amén. Para eso es el perdón. Amén. Tenemos el caso de mi hijo. Yo oré, yo ayuné, a los 11 meses partió para la gloria de Dios. Y tenemos el caso de la profeta Virginia Cruz, sanada de cáncer terminal. Amén. Entonces, uno no termina nunca de entender ni la mente de Dios ni la voluntad de Dios, pero sabemos que el Señor sana. Amén. Y que nosotros tenemos que tener fe y creer que Él es galardonador de los que le buscan. Amén. Podemos afirmar por la Biblia que no solo sana, sino también que volverá otra vez por su pueblo. Amén. Allí es donde usted y yo vamos a ser libres y sanos de todo lo que nos perjudica que esté en el cuerpo. Cuando venga Jesús por su iglesia, en el arrebatamiento. La gente confunde el arrebatamiento de Cristo por su iglesia por la venida del Señor. Son dos eventos diferentes. Sabemos que la sanidad divina es la voluntad perfecta de Dios, que Dios es capaz de sanar incluso a nuestras mascotas, oiga, o animales. El otro día miré a un varón de Dios en el internet orando por un elefante, por la pata de un elefante, y el elefante iba mejorando, y a los días ya el elefante andaba caminando. Amén, amén, amén. Entonces, usted puede orar, claro que sí, y debemos creer que Él es galardonador o que premia a los que le buscan. Y Jesús nos delegó el don de sanidad a las personas antes de su partida al cielo. Y por esta razón podemos poner la mano sobre los enfermos, no tenga pena. Y orar para que ellos sean sanados de cualquier dolencia, para que le den gloria a ¿quién? Al sanador. No, usted solo es un instrumento, usted es una herramienta, usted es polvo, ¿ok? Y el polvo va a volver. Usted es vasija de barro que sí porta un tesoro inexplicable adentro. Amén. La gloria se la tiene que llevar el Señor, las sanidades, los milagros, los prodigios, todo lo que Dios dé, los dones, las capacitaciones, las prédicas, la salvación de las almas. Todo hay que darle gloria que gloria se merece. Amén. Es a Jesucristo, porque al final nosotros somos siervos inútiles. Él es el que hace, Él es el que pone el deseo del querer hacer por su buena voluntad. Él es el que pone los dones y los da como Él quiere y a quien quiere. Amén. Amén. También está la sanidad espiritual. Además de la sanidad física, la Biblia también habla de la sanidad espiritual interna, que se refiere a la restauración del alma y el espíritu, en muchos casos siendo liberado de ataduras o ligaduras de las heridas de tu infancia que te marcaron para mal, para no dejarte avanzar. Y es Cristo, con el poder del Espíritu Santo, que rompe con su unción todo yugo del pasado que nos aflige y no nos deja avanzar en el Evangelio, para hacernos libres y restaurarnos. De esta forma Dios nos hace
sano de trauma, de malas experiencias, de malas decisiones, de nuestra adolescencia o niñez, ya sea por abandono de un padre, de una madre. Yo me acuerdo a mi papá le marcó mucho el abandono de su papá. Le marcó bastante. Él siempre lo vivía diciendo. Y tuve un hermano del primer matrimonio, o de la primera relación, mejor dicho, mi padre, que se quedaron sin mamá desde los 5 años, y eso le marcó mucho a ellos. Que su mamá partiera, que muriera. El salmista David lidiaba con esas situaciones del abandono de esta forma. En el Salmo 27:10 dice, Salmo 27:10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo eso me recogerá Jehová. Aleluya, aleluya. La sanidad completa o perfecta está en el arrebatamiento de la iglesia. Eso está en 1 Corintios 15:54. Habrá llegado la plena realización de toda nuestra sanidad completa y perfecta, pues ya no estaremos sujetos a un cuerpo físico y obtendremos nuevos cuerpos transformados para recibir al Señor en las nubes del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero y saldrán de sus tumbas con cuerpos nuevos para estar con nosotros y el Señor para siempre. Ahí usted va a estar libre de las dolencias del cuerpo cuando usted y yo estemos con el Señor para siempre. La sanidad divina es una parte integral del Evangelio. Tanto el ministerio de Jesús como de los apóstoles muestran que la sanidad divina es parte integral de la proclamación del mensaje del Evangelio de salvación hoy. Fue un importante testimonio de Jesús como la revelación máxima del Padre, como el Mesías prometido y el Salvador del mundo, pecador. Veas eso en Juan 10, 37, 38, usted lo puede buscar después. La Biblia muestra en una estrecha relación entre el ministerio de sanidad de Jesús y su ministerio salvador y de perdón. Su poder sanador y restaurador eran en realidad un testimonio de su autoridad para perdonar pecados. Eso está en Marcos 2, 5, 12. Con frecuencia los escritores de los evangelios atestiguan que sus milagros de sanidad ocurrían paralelamente con su predicación del evangelio, siendo ambos el propósito de su ministerio. Eso lo puede ver en Mateo 4:23, 9:35 al 36. O sea, el Señor dice que estas señales seguirán a los que creen. Cuando usted predica la palabra del Señor, las señales la van a respaldar. Amén. Porque todo lo que Dios llama, respalda. Y todo lo que Dios endorsa, certifica. Y lo avala por la casa. Amén. Que es su iglesia. Mateo 4:23. Eso lo puede ver, la vida de Jesús. La gente venía de todas partes, tanto para oír como para ser sanados. Eso está en el libro de San Lucas 5:15. Él nunca rechazó a nadie, sino que sanó a todas las diversas enfermedades, dolencias, deformaciones, defectos y lesiones. Eso está en Mateo 15:30. También echó fuera demonios y liberó a la gente de los problemas y opresiones diabólicas que estos causaban. Eso está en Mateo 4:24. Jesús reconoció que la enfermedad es el resultado de la caída de los seres humanos en el pecado. Y también reconoció que no todas las enfermedades son por pecado. Amén. Así que vamos a ver eso. Que en algunos casos no son por pecado. Amén. Como está el caso de la persona en el estanque de Betesda, que esperaba que un ángel moviera las aguas del estanque para ser curado de cualquier malestar. Ahora, en toda la Biblia no hay inicio que los ángeles sanan, pero esa era una fe popular de ellos. Había muchos lesionados enfermos ahí en el estanque y Jesús pasó por ahí, había un paralítico que llevaba 38 años. Imagínense que si Jesús no pasa por ahí, se queda el resto de la vida ahí paralítico. Porque Juan dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo, movía las aguas y el primero que bajara se sanara. Pero cuando usted va a hermenéutica bíblica y le dicen las leyes de hermenéutica que usted necesita 2 o 3 testigos para confirmar que algo sea verdadero, usted no encuentra ningún testimonio de que alguien se haya sanado en ese lugar.
pero eso era una fe popular y la tenía Juan, de su creencia judía. Amén. Entonces no sabemos hasta cuán cierto era eso, lo que sí sabemos es que los ángeles no sanan. Ahora en la cábala judía, que se meten al mundo oscuro, que es como una brujería, ellos traen sanidad a través de los ángeles. Pero en la Biblia el único que sana es Dios y Cristo, y usaba en la antigüedad a sus profetas, y hoy usa las manos nuestras para que nosotros oremos por los enfermos y se sanen. Amén. Entonces este hombre llevaba 38 años ahí paralítico. Cuando el Señor le da el comando que agarre su lecho, su tapete, su sleeping bag y camine, los líderes religiosos le dijeron, oye, es Shabbat, no es lícito, es día de reposo. O sea, esta gente eran tan religiosos que no estaban interesados en el milagro del paralítico. Ellos lo que estaban interesados en que estaban rompiendo las normas y las leyes de las costumbres. Y él, como no sabía dónde había ido Jesús, dijo, no, el que me curó me dijo que tomara mi lecho y caminara. En Juan 5:14, vamos a leer Juan 5:14 en qué concluyó esa sanidad y qué nos está enseñando el Señor. Juan 5:14. Después le halló en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. O sea que la parálisis de ese caballero era por el pecado. Era resultado de un pecado. ¿Qué pecado, pastor? No sé. Ay, ¿será que el hombre? Ay, no sé. No sé. Y no me voy a poner a especular. Pero aquí el Señor se lo encuentra en el templo. Y le dijo, mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Amén. En otra ocasión, vamos a ver otra diferencia. En otra ocasión Jesús nos explica que sin embargo no siempre una enfermedad es resultado directo del pecado. En Juan 9:12 hay otro milagro que el Señor hace. ¿Ven? Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, o sea que ninguno de los dos había pecado, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. ¡Wow! Qué tremendo, ¿verdad? Aquí había una persona ciega de nacimiento. ¿Ok? Y entonces la teología de los discípulos era, bueno, ¿quién pecó? Si la enfermedad es por el pecado, ¿pecó él o pecaron sus ancestros, sus padres? No, ni él ni sus ancestros. Aquí la cuestión es que él está aquí para manifestar la gloria de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Amén? Amén, porque al final de eso se tratan los milagros. Ni siquiera se tratan de la sanidad de nuestro cuerpo. Sí, se sana nuestro cuerpo, pero es para que glorifique al Señor y todo el mundo oiga y sepa que existe el Dios de Israel. Amén. Los milagros de sanidad eran una parte importante de la obra que Dios envió a Jesús a hacer. Eso lo puede encontrar usted más adelante en Juan 9:3-4. Esto armoniza con la revelación del Antiguo Testamento de Dios como el gran médico, Jehová el sanador, de Éxodos 15:26. Vamos a leer Éxodos 15:26. Y dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová, tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieras oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios, te enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. Wow, Jehová Rafa, ¿no? Gloria a Dios, Jehová Rafa, tu sanador. Salmo 103, 2-5 dice, bendice alma mía, Jehová, decía el salmista, y no te olvides ninguno de sus beneficios. Porque muchas veces los seres humanos olvidamos el bien recibido. 3. Y Él es quien perdona todas tus iniquidades, quien sana todas tus dolencias. ¿Quién sana? El Señor, todas sus dolencias. El que rescata del hoyo tu vida, el que corona de favores y misericordia. 5. El que sacia de bien tu boca, por eso no podemos decir malas palabras, de modo que te rejuvenezcas como el águila. 6. Jehová es el que hace justicia, créalo usted o no, aunque le hayan hecho una injusticia. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Amén. Así que usted nunca se vengue
porque alguien le hizo un mal. Déjeselo al Señor. Amén. Pero si sabe que esa persona, escúcheme, está haciendo algo dentro de la sociedad que reincide y sigue siendo, un ejemplo, un violador de niños, y usted se queda callada, y usted dice, ay, que lo juzgue Dios. No, usted tiene que denunciarlo. Amén. O el padre, la madre, el tío, lo que sea, tienen que denunciarlo. Porque mire, ¿me entiende? Pero la gente es así, la gente, usted está viendo un pecado, una situación de violencia doméstica. Yo, en el caso mío era un familiar, yo no me podía quedar callado, viendo que a una mujer la tiran por unas escaleras, embarazada, como pelota y la pueden matar o puede un aborto, ¿me entiende? Pero la mentalidad de la familia es la misma, no ha cambiado. Las primas dicen, por eso uno no se debe meter en pleitos de matrimonio, porque al final uno queda como tonto. ¿Y si la mata? Nosotros aquí tuvimos un caso de un señor que oía voces de que se matara, había sido millonario, ¿me entiendes? Y gracias a Dios pues estaba Virna, lo traje y el Señor recibió tremenda liberación, que al siguiente día andaba con unas diarreas imparables. Entonces yo llamé a Virna porque yo no sabía, yo le dije, pastora, fíjese que el hombre amaneció con diarrea. No, me dice el Espíritu Santo que lo está liberando. Y el hombre más nunca se le fueron esos pensamientos suicidas, él trabajaba conmigo para la gloria de Dios. Amén. Amén. Vamos a ir al libro de Isaías 53. También afirma que Jesús fue vituperado por nuestros pecados, molido por nuestras rebeliones, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él, y que por su llaga nosotros fuimos ¿qué? Curado. Amén. El Señor pagó un alto precio. Isaías, usted está hablando de un profeta en el 730 a.C. Ya venía predicando del siervo sufrido del Señor, cómo el Señor iba a morir en una cruz. ¿Ok? Si alguien me lo puede leer. El 5. Isaías, sí. 53, el 5 en adelante. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. En pasado, y usted puede poner su nombre. Por su llaga Pepita es curada, por su llaga Juancita es curada. Reclámela, traiga la palabra de Cristo a la existencia, amén, porque las palabras de Él son vida y espíritu, son eternas, amén, no tenga temor de usar la palabra, amén. Bueno, también vemos en la Biblia que la sanidad divina siguió siendo parte de la prédica del Evangelio en el libro de Hechos, con los apóstoles, se hacían prodigios y milagros, y hasta el día de hoy, y que no ha cesado. Amén. Hay iglesias que creen que ya los milagros, ¿cómo me dijeron a mí, Señor? El tiempo de los milagros ya cesó. Y yo, ¿cómo? Sí. Te dicen que los profetas ya cesaron, que ya no hay más profetas. ¿Cuál es el otro? Que los apóstoles ya no existen. Bueno, pero mire, lo que usan eso, lo usan con una artimaña para decir que la mujer no puede ser pastora, que la mujer no puede predicar, que la mujer no puede enseñar, que la puede... Sí, es cierto, no lo vamos a negar, pero para cierto grupo específico. ¿Me entiende? Hay que ver que hacían como la orden del velo, que él manda poner un velo, y era porque había prostitución en los templos paganos, y las prostitutas se raspaban, eran pelonas. Entonces Pablo, para no confundirla, le mandaba para poner un velo hasta que le creciera el pelo a la hermana. Entonces hay que buscar mucho. Y acuérdense que Pablo también tenía cosas de cultura. ¿Me entiende? Él no nace, mucha gente no entiende que Pablo no nació en Israel. Pablo nace en lo que le decían Pablo de Tarso, lo que es actual Turquía. ¿Me entiende? De padres judíos, sí, lo mandan a Israel a estudiar a los pies de Gamaliel. ¿Me entiende? Él tiene toda la base del Viejo Testamento. Pero el Viejo Testamento está cubierto. Entonces, cuando viene y se le aparece el Señor, se le caen las escamas de los ojos y se le revela a Cristo. Y él entiende y comienza a predicar el Evangelio. Por eso él dice que él era como un abortivo. Como apóstol él era un abortivo. Porque inclusive algunos de los apóstoles no lo aceptaban a él. Porque decían, pero si tú no caminaste con el Señor, pero si a mí se me apareció.
Yo soy como el último de los apóstoles, como un abortivo. Después Pablo dice, si alguno desea obispado, buena cosa anhela, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Entonces yo le digo a la gente que tienen problemas, que dicen, no, es que no hay apóstoles. Pero sí son los obispos de hoy. Pablo lo dijo, si alguno desea obispado, cambie. Entonces, en inglés está bien dicha la palabra, dicen bishop, que quiere decir obispo, no dicen apóstol. En inglés dicen bishop, ellos sí la tienen bien ordenada. Ellos cuando dicen apóstol, se refieren a los de Cristo, los que andan con Cristo, y cuando dicen bishop, se refieren a los hombres nuevos que actúan como misioneros, que ayudan a un pastorcito a una aldea, que levantan una iglesia, que levantan un orfanato, que levantan una escuela, que levantan una clínica. ¿Me entiende? Entonces, hay que tener cuidado con todo lo que uno oye y lo que hay que hacer es investigarlo. Entonces, el mensaje del Evangelio incluye la provisión de los dones espirituales por medio del Espíritu Santo a la iglesia. Amén. 1 Corintios 12:4. ¿Qué dice primero? Vamos a concluir con esto. 1 Corintios 12:4. ¿Lo tiene? Sí. El mensaje del Evangelio incluye la provisión de los dones espirituales por medio del Espíritu Santo a la iglesia. 1 Corintios 12:4. Ahora bien, hay diversidad de dones, o sea, multiforma. Muchos dones. Pero el Espíritu es el mismo. 5. Y hay diversidad de ministerios, o sea, muchos ministerios. Pero el Señor, Él es el mismo. 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. 8. Porque a este le es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. A otros palabra de ciencia. Según el mismo Espíritu. A mí Dios me ha dado palabra de ciencia. Yo no soy profeta. Pero el Señor cuando se le antoja, ¡bum!, da una palabra para edificación de la iglesia. Amén. Según el mismo Espíritu. 9. A otro, fe por el mismo Espíritu. Y a otro, dones de sanidad por el mismo Espíritu. O sea, hay gente que tiene dones de sanidad. Amén. A otro el hacer milagro. El 10. A otro el hacer milagro. Diversos géneros de lenguas. Y a otros interpretaciones de lengua. 11. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiéndoselas a cada uno en particular como Él quiere. Entonces, mire, dice que hay dones de sanidad por el mismo Espíritu. Y el 10 dice a otros el hacer milagros. Entonces hay gente que tiene dones de sanidad. Sí. Me contaba mi vecina Rosy que en Alfa y Omega hay una señora que hace 30 años atrás fue sana de un cáncer terminal. Y ahora la señora pone la mano sobre los enfermos, que los enfermos se sanan y que tienen servicios ahí en Alfa y Omega de sanidad divina. Y que una vez, dice Rosy, que fueron y olieron un olor tan rico como una fragancia de un aceite, de una vaina tan rica, y le preguntaron que qué aroma era eso. ¿Cuál aroma, hermana? Le dice, no, el aroma que sentí hace unos minutos. Aquí no había quemado incienso ni nada. Le dice, ese es el Espíritu Santo manifestándose. Amén, amén. Todos estos dones, entre ellos el de sanidad, siguen edificando a la iglesia y ofrecen esperanza a todos los creyentes. Además, Santiago afirma que la sanidad es parte normal en las reuniones de la iglesia. Cada vez que se reúnen los hermanos, cualquiera que esté enfermo puede pedir oración por sanidad. Eso lo puede encontrar usted en Santiago 14. Ya que la fe del justo puede mucho. Se nos asegura de que la sanidad divina es una manifestación permanente del Evangelio en el día de hoy y que continuará así hasta el regreso de Cristo. Amén. El Señor los bendiga. Amén. Gloria a Dios. Amén.